Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 8 del curso de funciones de varias variables. En esta ocasión vamos a hablar sobre la derivada direccional en R2, en una función de dos variables. Comprendiendo ya esta idea o este concepto de la derivada direccional en R2, en el plano, funciones de dos variables, entonces es fácil después generalizar esa idea para Rn. Entonces vamos a empezar con R2, pero después pasamos a Rn, insisto. Este concepto fácilmente después se generaliza para Rn. Por lo pronto vamos a hablar de la derivada direccional en R2, es decir, para una función de dos variables. Bien, para preparar el terreno, el asunto, ya hemos hablado de la derivada parcial de una función, sea f de x, y una función de dos variables. Ya hemos hablado de su derivada parcial con respecto a x y también hablamos de su derivada parcial con respecto a y. Y hemos dicho que la derivada parcial de f con respecto a x nos da la tasa instantánea de cambio del valor de f en la dirección del eje x. Igualmente, la derivada parcial de f con respecto a y nos da la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección del eje y. Este concepto de la derivada direccional consiste en lo siguiente. ¿Qué pasa si me interesa conocer la tasa de cambio del valor de f en una dirección de un vector u, un vector cualquiera, un vector sobre el plano, ¿sí? Sobre el plano XY, un vector cualquiera? Entonces, si queremos conocer la tasa de cambio de esta función en dirección de un vector u, un vector dado, entonces este es el concepto que debemos manejar. Entonces, la derivada direccional en R2 pues es la generalización de la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Como ya hemos dicho, las derivadas parciales con respecto a x y y nos dan la tasa de cambio en dirección del eje x y en dirección del eje y. Pero si queremos conocer la tasa de cambio en otra dirección diferente, que no sea ni el eje x ni el eje y, entonces esa dirección la va a definir un vector, vamos a llamarle vector u. ¿Sí? Y este concepto, derivada direccional, nos va a decir cómo podemos trabajar esa idea para conocer la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección de un vector u en el plano XY. Bien, aquí tenemos este dibujo que nos va a ilustrar la idea. Aquí tenemos la superficie, esto que estoy señalando aquí es la superficie de la función f de x, y. Si hacemos que la variable z sea igual al valor de f en x, y, entonces su gráfica, entre comillas, como ya sabemos, es una superficie en el espacio, en R3. Aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el eje y, el eje z. Bien, como ya dijimos antes, la derivada parcial de f con respecto a x nos da la tasa de cambio del valor de f en dirección del eje x. Derivada parcial de f con respecto a y nos da la tasa de cambio del valor de f en dirección del eje y. Pero vamos a suponer que en el plano XY nos interesa conocer la tasa de cambio del valor de f en esta dirección que estoy indicando aquí, en la dirección señalada por este vector. Vamos a llamarle vector u. Es el vector u. Geométricamente el significado sería este. Sobre la superficie de la función z, sobre la superficie, ¿sí? Hacemos un corte que siga la dirección del vector u, de este vector en el plano XY. Entonces, en el punto x, y, ¿sí? Ahí, la derivada direccional, la derivada de esta función f en dirección del vector u, pues nos va a dar la tasa de cambio, o sea, la pendiente de esta recta tangente, la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto x, y. Aquí tenemos el punto x, y. Este que estoy señalando aquí es el punto x, y. Entonces, la interpretación geométrica es la misma. Nos da la pendiente m de esta recta tangente a la superficie en el punto x, y en dirección del vector u, en dirección indicada por el vector u en el plano xy. Entonces, la interpretación geométrica es la misma, la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Pero ahora en dirección de un vector dado u, ya una dirección cualquiera diferente del eje x y del eje y. Bien,
Entonces, para trabajar este concepto, vamos a hacer lo siguiente. Sea f de x, y una función en R2, una función de dos variables. El vector u, insisto, es el vector que nos indica la dirección en que me interesa calcular la derivada. Y vamos a llamarlo vector u, sea un vector u en el plano x, y. Es este que tenemos aquí, vector u en el plano x, y. Sea θ el ángulo entre el eje x y el vector u. Aquí tenemos el vector u y aquí tenemos el punto x, y. Entonces, aquí tenemos el ángulo θ. Si trazamos una paralela al eje x, sería más o menos esta trayectoria que estoy indicando aquí. Una trayectoria en el plano XY paralela al eje X. Esta que estoy indicando aquí, más o menos es esto. Entonces el ángulo θ es este ángulo. El ángulo formado por el vector u y el eje de las X. Aquí colocamos una recta paralela al eje X. Entonces el ángulo θ sería este. Claro, el ángulo θ pues, está sobre el plano XY. Entonces, sea θ el ángulo entre el eje X y el vector u. Bien, la derivada de la función f en dirección del vector u nos va a dar, pues como ya hemos dicho, la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección del vector u. ¿Sí? Nos da la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección del vector u. Entonces, con estos antecedentes, vamos ahora a pasar a la definición de esta derivada direccional. Bien, vamos a considerar que el vector u es unitario. Usualmente así se considera, aunque hay autores que manejan un vector u cualquiera, no necesariamente unitario. Nosotros vamos a considerar que es un vector unitario. Sea un vector unitario con ángulo θ. Aquí tenemos la gráfica que comentamos previamente, pero aquí ya estamos directamente sobre el plano XY. Aquí tenemos el vector u que vamos a considerar es un vector unitario. El vector u siempre va a ser para nosotros un vector unitario. Aquí tenemos, este es el punto x, y. Este es el punto x, y, lo estoy señalando aquí. Y el ángulo θ es este ángulo. Es el ángulo formado por el vector u y el eje de las x. Entonces, aquí en el punto x, y, trazamos una recta paralela de eje x y este es el ángulo θ. Entonces, como el ángulo u es unitario, la longitud de esta flecha, su magnitud es igual a 1. Su magnitud o norma es igual a 1. Por lo tanto, por trigonometría, aquí vamos a formar un triángulo rectángulo. Seguramente usted puede ver estas líneas muy tenues. Este segmento que estoy indicando aquí pues, es paralelo al eje X. Sería el cateto adyacente del ángulo θ y este sería el cateto opuesto al ángulo θ. Este cateto pues, es paralelo al eje Y. Entonces, por trigonometría, este cateto es coseno de θ, porque la magnitud del ángulo es igual a 1, esta distancia es 1. Entonces, este cateto es coseno de θ y este otro cateto opuesto al ángulo θ es seno de θ. Por trigonometría, este cateto mide coseno de θ y este otro mide seno de θ. Por lo tanto, el vector u, que es unitario, podemos representarlo de esta manera. ¿Sí? Coseno de θ por el vector unitario i más seno de θ por el vector unitario j. ¿Sí? Entonces, el vector unitario u, insisto, que es el que nos indica la dirección con respecto a la cual queremos derivar la función. Como es unitario, entonces el vector u lo podemos expresar de esta forma, insisto, donde el ángulo θ es el ángulo formado por el vector u y el eje de las x. Insisto nuevamente, recuerde que el vector u es un vector unitario, magnitud o norma igual a 1. Bien, ahora ya presentamos la definición formal matemática de la derivada direccional. Sea f de x, y una función en R2, sea u el vector unitario, expresado de esta manera, coseno de θ por el vector i más seno de θ por el vector j,
Reitero, donde el ángulo θ es el ángulo formado por el vector u y el eje de las x. Y reitero, vector u es un vector unitario, magnitud igual a 1. Bien, entonces la derivada de la función f en dirección de este vector u se va a representar con esta simbología. D mayúscula subíndice u de f. Este símbolo, esta simbología representa o significa la derivada direccional de la función f en dirección del vector u. Se define con este límite. Ese límite cuando h tiende a 0 de este cociente es f evaluado en x más h por el coseno de θ, coma, y más h por el seno de θ, menos f de x, y todo sobre h. Vea usted que no es más que la función f, vamos a incrementar el valor de x y de y simultáneamente, ¿sí? Y ese incremento no es más que una cantidad que es múltiplo de este vector. H, la cantidad de h que se supone es una cantidad pequeña porque después su valor tiende a 0, ¿sí? H se multiplica por este componente y h también se multiplica por este otro componente. Entonces, aquí tenemos la función f evaluada en x, y con pequeños incrementos tanto en el valor de x como en el valor de y, ¿sí? Menos f de x, y todo sobre h es el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Vea usted, no es más que la generalización del concepto de la derivada parcial. No es más que la generalización del concepto de derivada parcial. Siempre y cuando el límite existe. Si este límite existe, entonces el resultado de este límite se le conoce como la derivada direccional de la función f, ¿sí?, en dirección del vector u o con respecto al vector u, que es un vector unitario. Vamos a presentar este ejemplo para ilustrar todo el proceso aplicando la definición para obtener una derivada direccional. Sea f una función definida de esta manera, 2y cuadrada más 3x. Queremos obtener la derivada direccional de f en dirección del vector unitario u, donde el ángulo θ que forma el vector u con respecto al eje x, el ángulo θ es pi sextos radianes, que sería 180 entre 6, sería 30 grados. ¿Sí? Es el ángulo θ formado entre el vector u y el eje de las x. Bien. Por lo tanto, como el vector u ya hemos dicho es unitario, entonces hemos dicho que el vector u lo podemos representar o expresar de esta manera, donde θ es el ángulo que forma el vector u y el eje de las x. Para 30 grados, 180 entre 6, para 30 grados, el coseno de 30 grados, como ya sabemos, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, coseno de θ, si θ es pi sextos radianes, su coseno es raíz de 3 sobre 2, que multiplica por el vector unitario i, más el seno de θ, el seno de 30 grados, pues es 1 sobre 2, un medio, que multiplica por el vector j. Entonces, para este caso, con este ángulo, tendríamos que para este caso el vector u tendría estos componentes. Raíz de 3 sobre 2 por el vector i, más un medio por el vector j. Bien, ahora, para aplicar la definición de la derivada direccional, que es este límite, como ya lo dijimos en el apoyo anterior, necesitamos calcular esta diferencia, el numerador. Vamos a obtener primeramente esta parte que estoy indicando aquí, esta parte. Lo que vamos a calcular aquí, f evaluado en x más h por coseno de θ, y más h por seno de θ. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula de la función f. Para evaluar esta expresión, entonces x se va a sustituir por esta suma que estoy indicando aquí, y y se va a sustituir por esta otra suma que estoy indicando aquí. Entonces sería 2 que multiplica y se sustituye por y más h seno al cuadrado, más 3 por x se sustituye por x más h coseno de θ. Bien, vamos a desarrollar esta parte que estoy señalando aquí. Este binomio al cuadrado se multiplica por 2. Y cuadrada por 2, aquí está 2y cuadrada. 2y por h por seno multiplicado por 2 es 4h por y por seno de θ. Más h cuadrada seno cuadrado por 2 sería más 2 por h cuadrada por seno cuadrado de θ. Más este binomio lo multiplicamos por 3, más 3x, más 3 por h por coseno de θ. Entonces, esto que estoy indicando aquí, para esta función, todo esto, es el resultado correspondiente a esta expresión. Bien.
Ahora vamos a calcular la diferencia. Es decir, a esta expresión que estoy indicando aquí, a esto le vamos a restar f. Le vamos a restar esto. La fórmula de f de x, y. Como puede ver fácilmente, pues 2y cuadrada se va a cancelar con esto. Y 3x se va a cancelar con esto. Entonces nada más quedaría como la diferencia, quedaría esta expresión. Este término más este término más este otro término. Entonces, esta diferencia quedaría igual a esta expresión que tenemos aquí, todo sobre h. Vamos a calcular el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Insisto, estamos aplicando la definición de derivada direccional que ya mencionamos previamente. Bien, simplificando, ve usted, h se cancela con esta h, este término h se cancela con h, y h cuadrada sobre h aquí quedaría 2 por h por seno cuadrado de teta. Aplicando el límite cuando h tiende a 0, pues se va a cancelar este término, porque es el único que tiene h. Entonces, el resultado del límite me quedaría esta expresión. Entonces, esta expresión que finalmente estoy indicando aquí, me daría la derivada direccional de esta función f, esta función, en dirección de este vector u, cuyo ángulo es pi sextos radianes. Su ángulo con el eje de las x. Bien, ahora, entonces, sustituyendo seno de teta y coseno de teta, ya dijimos, seno de teta es un medio por 4 sería 2 por y, y el coseno de teta dijimos que es raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 3, pues me quedaría 3 por raíz de 3 sobre 2. Entonces, esta expresión finalmente me daría la derivada direccional de esta función f en dirección de este vector u, cuyo ángulo es bisexto radianes con respecto al eje de las x. Como puede ver, la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección de este vector, pues depende nada más de la coordenada de y. Aquí no participa el valor de x. Entonces la tasa instantánea de cambio del valor de f en dirección de este vector u con este ángulo es igual a esta fórmula y pues dependerá nada más de la coordenada y del punto xy. En este punto xy, nada más el valor de y es el que influye en la tasa de cambio instantánea del valor de f en dirección de este vector unitario. Bien, vamos a continuar con el ejemplo anterior para resaltar un detalle importante. Ya tenemos que esta es la función y hemos dicho que el vector unitario pues, para este caso sería estos componentes. Raíz de 3 sobre 2 multiplicado por i más 1/2 por j. Bien. Y hemos dicho que la derivada direccional de f, de esta función, en dirección de este vector, es igual finalmente a este resultado. Bien. Ahora, vean lo siguiente. Vamos a analizar esta parte, esto de aquí, esto que estoy indicando aquí, esta parte. Observe usted que 4 por y, observe el siguiente detalle importante, ve usted que 4 por y no es más que la derivada parcial de f con respecto a x. Si esta expresión la derivamos parcialmente con respecto a y, perdón, si derivamos parcialmente esto con respecto a y, sería 2 por 2, 4y, la derivada de este término de 0, es el 4y. Vea usted que este 4y, insisto, no es más que la derivada parcial de f con respecto a y, que multiplica por seno de teta. Y esta constante 3, observe usted, sería la derivada parcial de esta función con respecto a x. Si derivamos parcialmente esta función con respecto a x, la derivada de esto es 0. Entonces la derivada de 3x con respecto a x pues es 3. Entonces, vea usted cómo este resultado previo, antes de colocar seno de teta y coseno de teta, esto, es equivalente a esta expresión. Derivada parcial de f con respecto a y, que multiplica por seno de teta, más derivada parcial de f con respecto a x, que multiplica por el coseno de teta. Colocando primeramente este término, derivada parcial de f con respecto a x, lo podemos representar así. Derivada parcial de f con respecto a x por el coseno de teta, más derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. Esto. Vea usted cómo esta derivada direccional de esta función en dirección de este vector unitario u, vea usted cómo la podríamos reescribir de esta manera. Derivada parcial de f con respecto a x por el coseno de teta, más derivada parcial de f con respecto a y por el seno de teta. Ahora, esta expresión numérica
podemos a su vez representarla como el producto escalar de estos dos vectores. Vea usted, con las derivadas direccionales podríamos formar este vector, derivada parcial de f con respecto a x que multiplica por el vector unitario y, más derivada parcial de f con respecto a y que multiplica por el vector unitario j. Y este que es el vector unitario que ya teníamos, vector unitario en dirección del ángulo θ, que es esta expresión, que multiplica por este vector. Vea usted que si hacemos el producto escalar de estos dos vectores, me da este resultado. Simplemente es la suma del producto de componentes. Parcial de f con respecto a x por el coseno de θ, que es esto, más parcial de f con respecto a y por el seno de θ, que es este otro. Entonces vea usted que, a fin de cuentas, con este ejemplo, podemos ver que la derivada direccional de la función f en dirección del vector unitario u, podemos representarla con este producto escalar. Este es un vector cuyos componentes son las derivadas parciales de f con respecto a x, de f con respecto a y. Y este es el vector unitario con ángulo θ. Este es el vector unitario que ya tenemos. Y este es otro vector que estamos aquí construyendo. Este otro vector, insisto, cuyos componentes son las derivadas parciales. Bien, vamos ahora a trabajar sobre esta idea. Bien, vamos ahora a demostrar, ¿sí? Vamos a presentar como un teorema el comentario anterior que estábamos haciendo con respecto al producto escalar, ¿sí? Sea f de x, y una función diferenciable en R2 y sea u un vector unitario, expresado de esta manera, como ya sabemos, el ángulo θ es el ángulo que forma el vector u y el eje de las x. Bien, y el vector unitario u. El teorema afirma lo que comentábamos hace un momento. Entonces, la derivada de la función f en dirección del vector u, es decir, la derivada direccional de f en dirección del vector u, se puede expresar de esta manera. Es igual a esto. Derivada parcial de f con respecto a y por el seno de θ, más derivada parcial de f con respecto a x por el coseno de θ. Esto. Vamos a demostrar que efectivamente esta derivada direccional es igual a esta expresión. Bien, para la demostración hacemos lo siguiente. Vamos a definir esta función de una sola variable, la variable t, de esta manera. Es la función f evaluada en x más t por coseno de θ, y más t por seno de θ. Obviamente aquí el valor de x, el valor de y y el valor de θ están fijos. El valor de x, el valor de y y el valor de θ están fijos. Lo único que cambia de valor es t, la variable t. Es una función de una sola variable porque todo lo demás son constantes. Bien, definimos la función w de esta manera. Entonces vamos a calcular la derivada de w en t igual 0. Su derivada con respecto a t, cuando t vale 0, pues por definición es este límite. ¿Sí? Es f evaluado en x más 0 más h por el coseno, y más 0, t vale 0, más h por el seno, menos f evaluado en x más 0 por 0, esto significa 0 multiplicado por el coseno de θ, esto se anula, y más 0 multiplicado por el seno de θ, esto obviamente se va a cancelar. Nada más que aquí ponemos esto para hacer más obvio, ¿sí? Que estamos calculando la derivada en t igual a 0. Todo se divide entre h. Entonces, simplificando, me quedaría el límite de este cociente. Esto que está aquí. ¿Sí? Vea usted que este límite, este cociente, pues ya lo habíamos visto. Es ni más ni menos la definición de la derivada direccional de f con respecto al vector unitario u. Entonces, este límite es la derivada direccional de f con respecto al vector u. Entonces, con esto tenemos por lo pronto que, definiendo esta función de esta manera, la derivada de u con respecto a t en t igual 0, o sea, w' en t igual 0, es ni más ni menos que la derivada direccional de f con respecto al vector unitario u. Bien. Ahora, vamos a calcular lo mismo, pero de otra manera, aplicando la regla de la cadena. Vamos a obtener primeramente la derivada de u con respecto a t.
¿sí? Desarrollando esta expresión de acá arriba, esto. La derivada de W con respecto a t, pues tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Sería la derivada parcial de f con respecto a x, que es f subíndice 1, ¿sí? La derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Multiplicado por la derivada de este término con respecto a t, y su derivada pues, es coseno de t. Entonces me quedaría derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por el coseno de t, más la derivada parcial de f con respecto a y, que es f subíndice 2, derivada parcial de f con respecto a y, que multiplica por la derivada de este término, con respecto a t, y su derivada pues es seno de t. Entonces más la derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por seno de t. Bien, y entonces pues quedaría precisamente la expresión que queríamos demostrar. Esto es derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por el coseno de teta más derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por el seno de teta. ¿Sí? Es precisamente lo que queríamos demostrar, es esto. Ya para finalmente esto, vea usted que esto es precisamente W' de 0. Es decir, W' de t, ¿sí? W' de t me da este resultado que está aquí, que al evaluar en t igual 0 me queda esto. Si t se hace 0, se cancela este término, y me queda esto, que es precisamente el resultado que queremos probar. Esto es W' de 0, pero ya hemos dicho que W' de 0 es la derivada direccional. De ahí que se obtiene esta igualdad. Espero haberme explicado bien esto, este resultado final. Voy a intentarlo de nuevo. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de W con respecto a t me da este resultado. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Que multiplica por la derivada de este término con respecto a t, que es coseno de t, es esto. Más derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Multiplicado por la derivada de este término con respecto a t, y su derivada pues, es seno de t. Entonces, esto que estoy indicando aquí es la derivada de w con respecto a t. Si lo evaluamos en t igual 0, pues este término se cancela, este término se cancela, este y este, me quedaría este resultado. Entonces, w' en t igual 0 es igual a este resultado. Pero ya habíamos dicho que w' evaluada en 0 es esta derivada, la derivada direccional. Por lo tanto, esta derivada direccional debe ser igual a esto, porque ambos resultados es lo mismo, es w' de 0. Vea usted, ambos es w' de 0. Por lo tanto, esta expresión debe ser lo mismo que esto. Entonces, de ahí que se obtiene finalmente este resultado. Eso fue lo que intenté explicar hace un momento, la argumentación para llegar a esto, que es precisamente lo que queríamos demostrar en el teorema. Entonces, efectivamente, la derivada direccional de una función f de dos variables en dirección del vector unitario u se puede expresar de esta manera. Ahora ilustramos la aplicación del teorema anterior con este ejemplo. Tenemos esta función de x, y de dos variables, definida de esta manera, sea u vector unitario, cuyo ángulo con el eje de las x es este, 3pi sobre 4. Queremos obtener la derivada direccional de esta función con respecto a este vector unitario u, cuyo ángulo con el eje de las x es 3pi sobre 4 radianes. Bien. Si queremos aplicar directamente el resultado del teorema anterior, necesitamos la derivada parcial de f con respecto a x y necesitamos la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, si llevamos esto parcialmente con respecto a x, entonces la derivada de este término con respecto a x es seno de y la derivada de este término con respecto a x, la derivada de coseno es menos seno, sería menos por este menos es más y por seno de x. Esta sería entonces la derivada parcial, esto que estoy indicando aquí, es entonces la derivada parcial de esta función con respecto a x. Necesitamos también la derivada parcial de f con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y de este término, la derivada de seno es coseno, es x por coseno de y, menos la derivada de esto con respecto a y, pues la derivada de y es 1, menos 1 por el coseno, que era menos coseno de x.
esta expresión entonces sería el resultado correspondiente a esta derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, aplicando el teorema anterior, podemos afirmar que entonces la derivada direccional de esta función con respecto a este vector u es igual a este resultado. Derivada parcial de f con respecto a x multiplicado por el coseno de teta, insisto, donde el ángulo teta es el ángulo formado entre el vector u y el eje de las x, más derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por el seno de teta. Bien, si usted calcula el coseno de teta, el coseno de este ángulo, ¿sí? No es difícil darse cuenta que el coseno de este ángulo es el negativo menos 1 sobre raíz de 2 y el seno de este ángulo es positivo, es 1 sobre raíz de 2. Entonces, finalmente, este resultado que tenemos aquí es la derivada direccional correspondiente a esta función en el punto x, y en dirección del vector u unitario, cuyo ángulo con el eje de las x es esta cantidad, estos radianes. Ya nada más es cuestión de sustituir por el valor de x y por el valor de y, el punto correspondiente, para ya darle un valor numérico a esta derivada direccional, que como ya hemos dicho, es la tasa instantánea del valor de f en dirección de este vector u. Bien, también mencionamos previamente que la derivada direccional se puede expresar mediante este producto punto, producto escalar de vectores. Ya lo hemos dicho también, lo hemos comentado previamente. Bueno, vamos ahora a definir este vector. Se le llama vector gradiente o gradiente. Definición de gradiente. Tenemos una función numérica f de x, y de dos variables en R2, donde sus derivadas parciales existen con respecto a x y con respecto a y. El gradiente de esta función, denotado con este símbolo, este símbolo se le conoce con el nombre de nabla. Entonces, esta simbología se lee de esta manera, nabla f, así se lee, nabla f. Entonces, este símbolo se refiere entonces al vector gradiente de la función f, o al gradiente nada más para abreviar. También se denota con el símbolo grad de f, pero yo creo que el símbolo más utilizado es el de nabla, este. Bien, y se define de esta manera, como ya lo habíamos dicho previamente. Nabla f se define con este vector, cuyos componentes son las derivadas parciales de f. Derivada parcial de f con respecto a x, multiplicado por el vector y unitario, más derivada parcial de f con respecto a y, multiplicado por el vector j, vector unitario en dirección del eje y, como ya sabemos. El vector y es el vector unitario en dirección del eje de las x. Entonces, este vector que habíamos mencionado antes, a este vector, se le da el nombre de gradiente. Es el gradiente de una función. Es el gradiente de una función. Entonces, definiendo el vector gradiente o el gradiente para abreviar de esta manera, entonces la derivada direccional de la función f con respecto al vector unitario u, su derivada direccional se puede expresar mediante este producto escalar de vectores, que ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, nada más que aquí ya usamos la simbología que hemos definido, nabla f, que se refiere a este vector, el gradiente de la función f. Entonces, es el producto punto o el producto escalar del vector unitario u con el gradiente de la función f. Este es el gradiente de la función f. Cuando usted vea este símbolo que estoy indicando aquí, nos estamos refiriendo a este vector, cuyos componentes son las derivadas parciales. Derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, insisto, este vector es importante. El gradiente de una función es importante. Y es algo que usted debe tener siempre presente a la mano. Insisto mucho porque este vector es importante en matemáticas superiores, ¿sí? El gradiente de una función. Entonces, la derivada direccional de la función f con respecto al vector unitario u se puede representar de esta manera, con este producto escalar. El vector unitario u, producto punto, con el gradiente de la función f. Bien, ahora ilustramos la fórmula anterior para obtener derivada direccional con este ejemplo. Tenemos esta función de dos variables con esta expresión matemática
Queremos obtener la tasa de cambio del valor de esta función en dirección de este vector A en este punto, cuyas coordenadas son menos 1, menos 2. Queremos obtener la tasa de cambio de f en dirección de este vector A en este punto del plano. Bien, entonces la tasa de cambio pues me lo da la derivada en dirección de este vector. Entonces necesitamos una derivada direccional en dirección de este vector, evaluada en este punto. Bien, bueno, si queremos aplicar la fórmula anterior para una derivada direccional, pues es esta. Es esta. Entonces necesitamos el vector u, que debe ser unitario, que indica la dirección hacia donde nos vamos a mover. Y necesitamos este otro vector, el gradiente de la función f, o nabla f, es el gradiente de la función f. Bien, ahora el vector a, que aquí nos está indicando la dirección en el cual nos vamos a mover, creo que es obvio que darse cuenta de que no es unitario. Su norma no es igual a 1. Entonces, no podemos trabajar con este vector. Vamos a obtener un vector unitario que tenga esta misma dirección del vector A. Con lo que ya sabemos de vectores, pues también ya sabemos cómo obtener un vector unitario en dirección de un vector dado, con esta expresión. Entonces el vector u en este caso va a ser el vector A dividido entre su norma. Esto nos va a dar un vector unitario en dirección del vector A. Bien, entonces calculamos la norma del vector A. La norma, como usted recordará, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces, el cuadrado de 2 pues es 4, el cuadrado de menos 5 es 25, la suma da 29, raíz cuadrada. Entonces, la norma de este vector es la raíz cuadrada de 29. Entonces, simplemente cada componente del vector A se va a dividir entre su norma, entre raíz cuadrada de 29. Entonces, el primer componente del vector unitario va a ser entonces 2 sobre raíz cuadrada de 29 por el vector i. Y el segundo componente del vector unitario sería 5 negativo, menos 5 es el 5 negativo este de aquí, entre su norma raíz de 29 por el vector j. Entonces, para este caso, este sería el vector unitario que nos indica la dirección hacia el cual nos vamos a mover a partir del punto x, y. Bien, entonces la derivada direccional de f en dirección de u es igual a este producto escalar. Ahora ya tenemos el vector u, ahora nos falta obtener el vector gradiente. Bueno, aquí obtenemos el vector gradiente. Usted recordará, es un vector. El primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x y el segundo componente, derivada parcial de f con respecto a y. Bueno, primer componente del gradiente. Derivada parcial de f de esta fórmula que estoy indicando acá con respecto a x. Bueno, la derivada de este término con respecto a x es 0. Aquí no aparece x. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es 2x. Y la derivada de este término con respecto a x pues, es 5y. Este sería el primer componente entonces del gradiente de f. Derivada parcial de f con respecto a x. Segundo componente del gradiente. Derivada parcial de f con respecto a y. Bueno, la derivada de este término con respecto a y es 0. Aquí no aparece y. La derivada de este término con respecto a y pues, es menos 4y, es esto. Y la derivada de este término con respecto a y pues, es 5x, más 5x. Este sería entonces el segundo componente del gradiente, del vector gradiente. Bueno, ya tenemos nabla f, el vector gradiente de la función, y ya tenemos el vector u. Ya podemos resolver este producto escalar aplicando la fórmula anterior para una derivada direccional. Como ya sabemos, el producto escalar es la suma del producto de los componentes. Entonces, primer componente del vector u, que es este número, multiplicado por el primer componente del gradiente, que es esto. De ahí sale esta primera expresión para el producto escalar, más segundo componente del vector u, que es esto, multiplicado por el segundo componente del vector gradiente, que es esto. Y de ahí se obtiene esta otra expresión. Y entonces aquí ya tenemos la fórmula numérica para obtener la derivada direccional de la función f en dirección del vector unitario u. Es esto. Bien, ahora, esta expresión matemática es lo que nos va a dar la tasa de cambio de la función, o sea, su derivada. Bien, ahora queremos evaluar esto en este punto. Entonces simplemente en esta fórmula
la fórmula de la derivada direccional, simplemente la x se va a sustituir por 1 negativo y y se va a sustituir por 2 negativo y ya tendremos el valor numérico de esta derivada direccional. Haciendo eso, obtenemos este resultado numérico, donde aquí ya indicamos que esto es evaluado en el punto menos 1, menos 2. Este menos 12 sale de aquí, haciendo que x sea menos 1 y que y sea menos 2. Sería entonces menos 10, menos 2, de ahí sale el menos 12. Y este 3 positivo sale de aquí, sustituyendo y por menos 2 y x por menos 1, nos queda 8 menos 5, 3 positivo. Sumando estas expresiones, pues nos quedaría menos 39 sobre raíz de 29. Este sería el valor numérico de esta derivada direccional, que en forma decimal es aproximadamente menos 724. Y ya tenemos la respuesta. Esta sería entonces la tasa de cambio de f en dirección de este vector, evaluado en el punto menos 1, menos 2. Ahora, ¿cómo se interpreta este número? Recuerde que la derivada es una tasa de cambio instantánea, una tasa de cambio. Significa lo siguiente, o se interpreta de esta manera. Si nos ubicamos en este punto del plano, menos 1, menos 2, y si de aquí nos movemos en dirección de este vector unitario, si a partir de este punto nos movemos en dirección de este vector unitario, entonces, como esta derivada es negativa, significa que el valor de f se reduce. El valor de f se reduce en 7.24 unidades por cada unidad de distancia que nos movamos a partir de este punto en dirección de este vector. Así se interpretaría este resultado. El valor de f se reduce en 7.24 unidades por cada unidad de distancia, moviéndonos a partir de este punto y en dirección de este vector. Bien, ahora, también en matemáticas es importante saber en qué dirección del vector unitario se maximiza la derivada direccional. Es importante en las aplicaciones, es importante saber, dado que estamos ubicados en el punto x, y, estamos ubicados en este punto en el plano xy. Es importante saber en qué dirección me debo mover partiendo de este punto, en qué dirección me debo mover para que esta derivada, para que la tasa de cambio de f se maximice, es decir, para que el valor de f crezca con una tasa máxima posible. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Es importante saber en qué dirección se maximiza la tasa de valor de f, en qué dirección de u se maximiza la tasa de valor de f, es decir, se maximiza la derivada direccional de f. Bueno, este teorema nos va a indicar esta información. Sea f de x, y una función diferenciable en el plano, en R2, entonces esta derivada direccional, el valor de esta derivada direccional, maximiza su valor, se maximiza en dirección del gradiente de f, precisamente. El gradiente de la función, precisamente, es la dirección en donde el valor de esta derivada direccional se maximiza. Es decir, donde el valor de f crece a la máxima tasa posible. Entonces, el valor de f crece en la máxima tasa posible si nos movemos, partiendo del punto x, y, si nos movemos en dirección del vector gradiente. Vamos a demostrar este teorema. Bien, ya hemos dicho que la derivada direccional de f con respecto al vector unitario u es igual a este producto escalar. ¿Sí? Recuerde que u es unitario. Bien, pero por lo que ya sabemos de vectores y del producto escalar de vectores, sabemos que este producto escalar es igual también a esta expresión. La norma del vector u multiplicado por la norma del vector gradiente por el coseno de teta. Ojo, este ángulo teta aquí se refiere, recuerde usted en el producto escalar, este ángulo se refiere al ángulo entre estos dos vectores. Ojo, este teta, ángulo teta, se refiere al ángulo entre estos dos vectores. Es el ángulo entre el vector u y el vector gradiente de f. Muy importante.
Insisto, recuerde que en el producto escalar, el ángulo que aparece aquí es el ángulo entre los dos vectores. Bien, pero como el vector u es unitario, su norma es igual a 1, de donde la derivada direccional se reduce a esta expresión. Como ya sabemos, por funciones trigonométricas, el valor del coseno es un valor entre -1 y 1. Entonces, el valor máximo que puede tener esta derivada es cuando el coseno de teta es igual a 1. Observe usted que su valor máximo obviamente se alcanza cuando el coseno de teta es igual a 1. Entonces, el valor máximo de esta derivada direccional se obtiene cuando el coseno de teta es igual a 1. Y el coseno de teta vale 1 cuando el ángulo entre estos dos vectores pues es 0. Cuando teta sea igual a 0, entonces el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, se concluye que esta derivada direccional se maximiza si el vector u coincide con la dirección del vector gradiente, porque el ángulo entre ellos es 0. Significa entonces que el vector u es la dirección con respecto a la cual estamos derivando, coincide con la dirección del vector gradiente. Y con esto se concluye entonces que esta derivada direccional, su valor se maximiza cuando esta derivada la hacemos en dirección del gradiente de f. Entonces, esto es muy importante en problemas de optimización matemática. Entonces, este resultado es muy importante en problemas de optimización matemática. Entonces, si tenemos una función de dos variables y estoy ubicado en el punto x, y quiero saber en qué dirección me debo mover a partir de ese punto para que el valor de la función crezca a la máxima tasa posible, pues esa dirección en la que me debo mover es precisamente en dirección del gradiente de f. Aquí tenemos la representación gráfica de un vector gradiente de f. ¿Sí? Si tenemos esta función que ya hemos comentado antes, ¿sí? Esta es la superficie de esta función en R3. ¿Sí? Ya hemos dicho que si esto, las curvas de nivel de esta superficie sobre el plano x, y, sus curvas de nivel son circunferencias con centro en el origen. Entonces, si nos ubicamos en un punto de una circunferencia cualquiera, por ejemplo, en esta circunferencia, donde z es igual a 9, significa que el radio es igual a 3. Por ejemplo, si estoy en este punto, este es el punto x, y que maneja la teoría. ¿En qué dirección me debo mover para que el valor de esta función, ¿sí?, crezca su valor a la máxima tasa posible? Pues me debo mover en dirección del gradiente de esta función. El gradiente pues, es 2x por y más 2y por j. Entonces, más o menos, esta es la dirección. Si graficamos el vector gradiente para cada uno de estos puntos, nos vamos a obtener un vector que va a ser perpendicular a la tangente de la circunferencia. Por aquí pasa la tangente de la circunferencia en el punto. Entonces, el gradiente va a ser perpendicular a la recta tangente a la circunferencia. Y esa es la dirección en la que me debo mover si queremos que el valor de esta función crezca a la máxima tasa posible. Entonces, aquí tenemos con este ejemplo muy sencillo, cómo quedaría más o menos ubicado el vector gradiente de esta función, ¿sí? Reitero, el cual nos da la dirección en la que nos debemos mover a partir de un punto cualquiera de la circunferencia, para que el valor de esto crezca a la máxima tasa posible. Este es el gradiente. Mencionamos este corolario, que es consecuencia inmediata del teorema anterior. ¿Sí? Afirma lo siguiente. Sea de f de x, y una función diferenciable en R2, todo el plano XY. Entonces, la derivada direccional de f respecto al vector unitario u se minimiza, el valor de esta derivada se minimiza en dirección opuesta del gradiente de f, la dirección menos gradiente de f. Significa entonces que ya hemos probado que esta derivada direccional se maximiza en dirección de delta de nabla f, dirección de nabla, del gradiente de f. Bueno, una consecuencia inmediata entonces significa que el valor de esta derivada direccional se minimiza en dirección opuesta al gradiente, dirección menos gradiente de f. La
la demostración es inmediata, ya que en el teorema anterior demostramos que esta derivada direccional es igual a esta expresión, que es el producto punto del vector gradiente y del vector unitario u. ¿Sí? Es la norma del gradiente multiplicado por el coseno de teta, donde dijimos teta es el ángulo entre los dos vectores, el vector unitario y el vector gradiente. Bien, ya dijimos, como el coseno de teta toma valores entre -1 y 1, el valor máximo de esta derivada pues, es cuando el coseno de teta es igual a 1, es decir, cuando el ángulo teta es 0 radianes. Quiere decir que la dirección de u coincide con la dirección del gradiente. En consecuencia, cuando el coseno de teta es 1, se maximiza esta derivada. Y su valor va a ser precisamente la norma del gradiente. Nada más queda la norma cuando coseno de teta es igual a 1, o sea, teta igual 0, entonces esta derivada direccional queda igual a la norma del gradiente. Entonces, obviamente, la norma del gradiente es el valor máximo que puede tomar esta derivada direccional. Y el valor mínimo, pues es cuando el coseno de teta alcanza su valor mínimo, que es -1. Y el coseno de teta es -1 cuando el ángulo teta es 180 grados. Y 180 grados significa que está en dirección opuesta al gradiente. Entonces, de aquí que la consecuencia inmediata de este corolario. Esta derivada direccional minimiza su valor en dirección opuesta al gradiente de f, en dirección menos gradiente de f. Y claro, su valor mínimo va a ser pues el negativo de la norma del gradiente. Bien, en este ejemplo vamos a ilustrar la aplicación de estas ideas. Tenemos que la temperatura de una placa metálica plana en un punto x, y está dada por esta función. Entonces es una placa cuya temperatura puntual está controlada y la temperatura en el punto x, y está dada por o está gobernada por esta función, por esta fórmula. Esta fórmula nos da la temperatura de la placa metálica en el punto x, y. Bien, queremos obtener la tasa de cambio máxima de temperatura en este punto de la placa metálica. En el punto -3,1 de esta placa metálica, nos interesa saber la tasa de cambio máxima de la temperatura en este punto. Bien, como ya dijimos, la tasa de máxima, a partir de este punto, la derivada, la tasa de cambio máxima, se logra en dirección del gradiente de f. Y su norma es precisamente la norma de su gradiente. Esta va a ser la tasa máxima. Entonces, vamos a obtener primeramente el gradiente de la temperatura, o sea, nabla T, el gradiente de la temperatura, nabla T. Como ya sabemos, es la derivada parcial con respecto a x por y más la derivada parcial con respecto a y por j. La derivada parcial de t con respecto a x sería la derivada de este término, 6x, aquí es 0, y la derivada de este término es 1. Entonces, 6x más 1 por y, más la derivada parcial de t con respecto a y. Esta derivada con respecto a y es 0. Esta es 0, la derivada de este término con respecto a y es menos 2y, la derivada de esto con respecto a y es menos 2, me queda menos 2y menos 2 por el vector j. Este sería entonces el vector gradiente de la temperatura en el punto x, y. Bien, entonces, si nos ubicamos en el punto en particular, en el punto -3,1, haciendo que x valga menos 3 y y valga menos 1, entonces nabla t, o sea, el gradiente de la temperatura en este punto en particular, -3,1, sustituyendo los valores de x y de y correspondientes, me da este resultado. Usted lo puede verificar. En particular, este es el vector gradiente correspondiente a la temperatura en este punto, -3,1. Este es el vector gradiente. Entonces, en la dirección de este vector, es donde se logra la tasa de cambio máxima de la temperatura. Y ese debe ser igual a la norma del vector, gradiente. Porque, insisto, coseno de teta sale a 1, entonces la derivada máxima va a ser la norma de nabla f, la norma del gradiente. Entonces, calculando la norma, aquí tenemos la norma del gradiente de temperatura, en el punto -3,1 sería la norma de este vector. Como ya sabemos, la raíz cuadrada es la suma de cuadrado de los componentes. 17 al cuadrado más 4 al cuadrado nos da 305. Entonces, la norma de este vector gradiente en este punto es raíz cuadrada de 305, que es aproximadamente 17.46 grados por unidad lineal. Significa que
si a partir de este punto, menos 3,1, nos movemos en dirección de este vector, el gradiente, nos movemos en esta dirección, entonces la temperatura se incrementará en 17.46 grados por unidad de distancia, que nos movamos a partir de este punto en esta dirección. Y es la tasa de cambio máxima que puede tener la temperatura. ¿Y cuál es la tasa mínima de temperatura? Pues debe ser entonces, según el corolario, en dirección opuesta al gradiente, menos el gradiente. Nada más multiplicamos esto por menos 1. Quiere decir que es en dirección del vector 17i más 4j. Ahí tenemos la tasa mínima de cambio de temperatura. Y el valor de esa tasa de cambio mínima en esta dirección sería el negativo, porque ahí el coseno de teta valdría menos 1. Sería el negativo de la norma del gradiente. Entonces sería menos 17.46. ¿Cómo se interpreta este número? Significa que si a partir de este punto, menos 3,1, nos movemos en dirección opuesta al gradiente de t, en dirección opuesta a este vector, o sea, en dirección del vector 17i 4j, entonces el valor de la temperatura de la placa se va a reducir en 17.46 grados por cada unidad de distancia que nos movamos en dirección opuesta al gradiente. Así se interpreta este resultado. Y así en optimización matemática se puede conocer a partir de un punto en qué dirección me debo mover si quiero maximizar la tasa de cambio de la función o si quiero minimizar la tasa de cambio de la función. Con esto terminamos el video. Estará al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.